Mi papá engaña a mi mamá. Yo me enteré y ahora no sé qué hacer. Bueno, mis papás siempre han tratado de darme el mejor ejemplo, siempre luchando para que yo sea una persona bien. Mi papá era en el pasado un buen hombre y eso hacía que yo lo viera como un ejemplo a seguir. Eso hacía que yo quisiera ser como mi papá, tener una familia como la mía. Pero con el paso de los años no. Ese hombre ejemplar que yo tenía, que yo miraba, se cayó porque yo empecé a ver actitudes de mi papá que fueron mostrando en realidad la clase de hombre que él era de verdad. Un día yo mismo empiezo a darme cuenta que mi papá empieza a llegar muy tarde, empezó a cambiar la forma de ser con mi mamá, ahora la trataba mal y yo ya estaba en la capacidad de saber lo que pasaba, o sea, yo no era tonto. Yo empiezo a sospechar que mi papá tenía otra mujer, no me equivoqué. Me enteré que esa mujer era nada más y nada menos que mi tía. Les cuento, casualmente mi tía vivía a unas cuadras de mi casa y una tarde resulta que yo me pongo a mirar pues por la ventana y yo me doy cuenta que antes de que mi papá llegara a la casa, pues pasaba por la casa de mi tía. Mi tía, el día que yo estaba mirando por la ventana, entonces mi tía sale a recibir a mi papá, le da un beso en la boca. Yo al ver eso me quedo congelado y digo, bueno, ¿y qué pasó aquí? Yo no lo podía creer. O sea, mi papá le estaba haciendo infiel a mi mamá con mi propia tía, o sea, la hermana de mi mamá. No bastando con eso, unos días después, escucho una llamada a mi papá donde él decía, obviamente hablaba con mi tía, decía, estoy aburrido, ya no quiero estar en esta casa, estoy cansado. Entre tantas cosas más que hablaron, él pregunta, ¿y si te gustó la sorpresa que te di ese día? O sea, con lo que yo escuché, ya no me quedaron dudas de que mi papá estaba con mi tía. Desde ese día que yo me di cuenta quién era mi papá realmente, o sea, todo el cariño que yo sentía por él es como si se hubiera ido a la basura. Se empezó a crear automáticamente como una distancia entre mi papá y yo, distancia que yo creé. Les soy sincero, no sé qué hacer, porque si confronto a mi papá, él lo va a negar todo, y si le cuento a mi mamá, seguramente ella se va a negar y no me va a creer y va a pensar que yo me estoy inventando todo o se va a poner mal. No sé qué hacer, este es un secreto que me carcome todos los días. Me da tanta tristeza con mamá porque ella siempre está para mi papá y él es un traicionero de lo peor. Todo esto me da miedo que mi familia se destruya por mi culpa. No sé qué hacer.